Amén, hermanos, buenas tardes. Tengan todos una tarde calurosa en paz, en bendición, con visitación de Dios. Damos gracias a nuestro Padre, a nuestro Dios, por el privilegio de estar una vez más congregados en su presencia. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos que con diligencia apartaron este tiempo para recibir la instrucción de la Escritura. Así que vamos a orar, hermanos. Por favor, les suplico que ahí donde usted está, que cierre sus ojos, que incline su rostro, y vamos a clamar la misericordia del Dios Altísimo. Vamos a ponernos a cuentas y vamos a pedirle al Dios Espíritu Santo que nos respalde, abriendo nuestro entendimiento para que podamos nosotros entender los propósitos de la instrucción para nuestras vidas. Amén. Oramos, Padre. Esta tarde venimos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, a darte gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos a pesar de la distancia, a pesar, Padre, de que las situaciones en el mundo entero están difíciles, a pesar de que este tiempo es un tiempo de prueba, sobre toda la humanidad, independientemente de dónde haya surgido esto, independientemente si es algo que se dio por un proceso natural de una transmisión de la naturaleza a los humanos, o si esto salió de alguna otra parte, pues independientemente, Padre, tú tienes control de todo y nada sucede sin tu permisión, Padre. Así que sabemos que tú vas a cumplir tus propósitos que de antemano tienes sobre aquellos que conoces desde la eternidad, Padre. Todo tiene su tiempo debajo del sol, eso lo debe entender nuestra alma. Pero en lo que respecta a nosotros, tratamos de ser prudentes, de vivir a la luz de la palabra. Pero sabemos también, Padre, que todo lo que tiene vida biológica tiene un tiempo de caducidad. Así, Padre, que nuestra vida, la vida de todos los hermanos que nos ven, están en tus manos. Tú conoces los tiempos, Padre, así que aprovechamos este momento para pedirte perdón, para ponernos a cuentas, para doblegarnos delante de ti, Padre, reconociendo que hemos hablado, hemos actuado, Padre, muchas veces voluntaria o involuntariamente, fuera de los propósitos y de los planes tuyos, Padre. Nos hemos apartado de la santidad sin la cual nadie podrá verte. Nos hemos apartado, Padre, de el vivir en paz, y hemos levantado muchas veces sin darnos cuenta murmuración, contienda. Pero cuando tu Espíritu nos redarguye, Padre, venimos delante de ti a pedirte perdón y a suplicarte que nos auxilies, Dios Todopoderoso, que nos perdones. Sabemos que tenemos abogado a la diestra del Padre para todos aquellos que, reconociendo su condición, están en el proceso de ser arrancados, Padre, de la vana manera de vivir que heredamos, de ser arrancados, Padre, toda tiniebla que todavía quiere enseñorearse de nuestra alma. Perdónanos, Padre, perdónanos, y que tu Espíritu esta tarde nos guíe a toda verdad, Padre, que nos muestre el camino, que nos muestre la verdad y nos lleve a la vida. Amén, amén, amén. Hemos estado viendo, hermanos, ayer y hoy que leímos unos textos que solo se los voy a recordar para que usted porque es probable que algún hermano que no pudo estar en vivo ayer haya visto esta enseñanza en la noche, y es posible que ni lo pudo ver a esta hora ni lo pudo ver en la noche. Entonces, pero es posible que hoy ahí esté conectado. Entonces, solo quiero, hermano, traer a memoria que ayer vimos un texto que, si lo pueden poner en la pantalla así rapidito y lo quitamos, pero es un texto que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 3, dice que Dios nos ha dado promesas. Leamos el texto, hermano, para que no andemos quizá por falta de la memoria fotográfica,
tener el verso exactamente como dice. Dice el capítulo 1, en el verso 3 de segunda de Pedro. Mire, pues dice que todas las cosas que pertenecen a la vida. Y yo le decía ayer, hermano, que ahí aparece una palabra que es la palabra sao. Está hablando de la vida viviente. Está hablando, hermano, de la vida espiritual del viviente. Está hablando de vida eterna. Está hablando de vida espiritual. No está hablando de la vida biológica. Para esa palabra vida de nacer, crecer, reproducirse, vida biológica, hay otra palabra en el griego que creo que la vimos ayer también, se recuerda, pero aquí estamos hablando en este verso 3 de 2 de Pedro. Dice: todas las cosas que pertenecen a esa vida ya nos fueron dadas mediante el conocimiento de aquel. Mire cómo es de importante, hermano, oír la instrucción, para que la instrucción de la Escritura nos dé conocimiento, nos dé información de cuál es la voluntad de Dios que está hermano, impresa en la Escritura. La Biblia que usted tiene ahí, ya sea su teléfono o una Biblia de papel, ahí se imprimió, ahí se impregnó de la voz de Dios. Entonces dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Mire pues, mediante el conocimiento de la palabra mediante, ahí está hablando de un puente. El conocimiento es el puente que facilita el acceso al conocimiento. Ahora miren pues, hermano, una cosa es el conocimiento y otra es el entendimiento, porque hay cristianos hoy día que tienen conocimiento, que tienen una gran información, porque son buenos estudiantes y tienen buena memoria, pero no tienen el entendimiento para poder vivir lo que saben. Entonces mire pues, por medio de ese conocimiento, Dios nos da preciosas, escuche, y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza de Dios. Bueno, eso lo vimos ayer. Entonces, hay cosas que pertenecen a esa vida viviente. Vimos un verso también en el capítulo 6 de Daniel, cuando dijimos que aquel rey Darío promulgó un edicto hablando de que en todas las naciones que estaban bajo su gobierno se adorara al Dios de Daniel, porque dice: Él es el Dios viviente, y la palabra es Jaía, lleva una K, Jaía es la palabra viviente en el antiguo pacto, Sao para vida espiritual, porque la vida de Dios, el Dios viviente no tiene una vida biológica como la que nosotros tenemos en el plan tierra, mientras estemos en el SARS, es decir, en el cuerpo, y dentro habita, hermano, el alma. Es decir, la voluntad, el intelecto, las emociones. Bueno, quiero adelantar porque el tiempo se me va a avanzar. Después vimos en el capítulo 16 de Mateo, hermano, que ese capítulo es interesante, porque de los versos 5 al 11 Jesús está hablando con sus discípulos que cuando les digo cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos estaban pensando que había dicho eso porque ellos no llevaban pan, que es el alimento que sustenta el cuerpo físico, que sustenta, pero no lo pongamos, que sustenta el sarx, el cuerpo físico, la apariencia externa, porque el cuerpo físico, hermanos, solo es la experiencia externa. Yo miro su cuerpo, yo sé cómo es usted, pero no puedo ver cómo es usted allá adentro. Dios sí. Bueno, seguimos ahí en Mateo. Recuérdense que venimos de decir que las cosas que pertenecen a la vida biológica, Dios ya nos las dio por medio de su conocimiento. Entonces me están distrayendo por aquí, hermanos, disculpen. Entonces mire pues, vamos al capítulo 16 de Mateo.
capítulo 16 de Mateo. Solo hay un pequeño inconveniente por aquí, hermanos, ahorita lo vamos a resolver. Capítulo 16 de Mateo. Vimos algo ahí, el capítulo 16 de Mateo. Vamos a leer el verso 25. También hablamos de Pedro, cuando Pedro acababa de expresar una tremenda verdad que le había sido revelada por el Padre. Pero poco tiempo adelante, Pedro, cuando Jesús dijo, me es necesario ir a Jerusalén y padecer y morir, Pedro lo llamó aparte y le dijo, nunca te acontezca esto, porque Pedro también estaba pensando en las cosas de la tierra. Después fuimos a un verso, Romanos 8:1, que dice que los que viven según la carne, según el zar, según la apariencia física, piensan en las cosas que son de la carne. Hasta ahí ellos eran discípulos como usted y como yo, pero su mente estaba puesta en las cosas terrenales. Mire, pues entonces miremos en el capítulo 16 de verso 25 de Mateo. Jesús les dijo a sus discípulos, porque todo el que quiera salvar su vida, y hay una cosa ahí interesante. Dijimos que la palabra su es un pronombre, un artículo posesivo que denota pertenencia, ¿va? Si yo digo su compu, estoy indicando que esa computadora tiene un dueño que le pertenece a él. Cuando aquí dice el que quiera salvar su vida, está hablando de mi vida. La palabra vida es la palabra suje. Está hablando de la persona, la vida biológica. Está hablando de la mente. Entonces, mire pues, hermano, ya vimos la palabra, yo le decía ayer, la palabra vida aparece esparcida en todo el antiguo pacto, igual en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto es bien clara la diferencia, igual en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto hay dos palabras griegas para hablar de la vida. Está hablando de la vida sao, que es la vida eterna, la vida viviente, que es la naturaleza de Dios. Mire qué tremendo esto, hermano, que Dios quiere hacernos a nosotros partícipes de su naturaleza. Él es un Dios viviente, un Dios que vive eternamente, y Él quiere hacer de nosotros, hermano, seres que vivan eternamente. La palabra es suje. Mire pues, todo el que quiera salvar su vida, su manera de pensar, sus metas, sus deseos, sus propósitos en la vida. Y está bueno que usted tenga metas, que usted tenga planes, pero recuérdese que vimos en Isaías 29:11, hay planes de Dios para usted. Pero le voy a parafrasear el texto que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Se lo voy a parafrasear, los planes que Dios tiene para usted no son los planes que usted tiene para usted. Perdón, es Jeremías 29:11. Mire pues, los planes que Dios tiene para usted no son los mismos planes que yo tengo para mi vida. Porque la mayoría de nosotros, mire pues, hermano, como somos seres que vivimos en la carne, por eso vimos Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, porque los que viven según la carne, en la Biblia de las Américas, porque la Reina Valera 60 dice, pero los que andan, la Biblia de las Américas dice, porque los que viven vida biológica, conforme a la carne, es decir, conforme a las zars, conforme a su mente. Mi mente tiene proyectos. Tengo 24 años, tengo 30 años, soy soltero, me voy a graduar de la universidad, después mire pues, hermano, un humano inteligente piensa así: voy a estudiar, me voy a esforzar, me voy a graduar de la universidad, voy a empezar a trabajar, voy a ahorrar una parte de lo que gano, voy a comprar un terreno, voy a hacer una casa. Entonces, hermano, me caso y tengo que ofrecer. Y no voy a pasar penas de vivir 6 meses en un lugar. Eso piensa un humano inteligente. Esos son los planes de un humano medianamente inteligente. Pero nosotros venimos de una cultura, hermano, que el patojo, como decía mi papá, no le digo qué decía y me pregunta el domingo, pero los patojos no saben ni limpiarse la nariz, hermano, y ya andan viendo ahí
donde se comprometen, porque como viven según la carne, y a la carne la manejan las pasiones, se enciende una pasión, hermano, y la consecuencia es que 9 meses después va a haber un fruto. Y ese patojo de 16, de 18, de 20 años, como me pasó a mí, que solo porque Dios tenía planes para mi vida, hermano. Yo tengo 42 años de vivir con la misma señora y con hijos ya grandes, que bendito Dios, hermano. Si por algo yo le doy gracias a Dios, es por mis hijos. Pero eso es porque la misericordia de Dios me alcanzó y porque los planes de Dios, hermano. Mire, si yo me pusiera a contar cosas que Dios hizo para bloquear mis planes, hermano, ahí me pregunto otro día, porque no es tarde de testimonios. Pero si yo le contara todo lo que Dios hizo para bloquear mis planes, usted hermano, regresemos pues. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, las 2 veces que aparece la palabra vida, aquí en el 16:25 de Mateo, está, hermano, hablando de la vida terrenal, de la vida biológica que se vive en la carne, es decir, en el SARS, es decir, en el alma, en la apariencia externa, en el cuerpo físico. Ahora mire el verso 26. Porque ¿qué le va a aprovechar a usted, hermano, si alcanza todos sus metas, sus planes, sus objetivos? Pero, mire pues, hermano, se recuerda de la palabra que hablamos de paradigmas. Un paradigma, hermano, es un modelo, es un prototipo, es un estilo de vida, una forma de conducta, que muchas veces son estándares mentirosos, porque nosotros los vendimos. Mire pues, hermano, nosotros venimos primero, hermano, que vivimos en un país donde no hay cultura. Nosotros vivimos en un país donde no hay cultura. La gente culta lee. Yo he conocido gente culta que solo estudió sexto primaria. Y he conocido profesionales universitarios que no saben hablar, no tienen otro tema más que si es agrónomo de eso habla, y si es médico de eso habla, y si es ingeniero de eso habla, y no tiene otro tema. Pero nosotros vivimos en un país donde no hay cultura. La gente no lee. Otra cosa que les he dicho 500,000 veces, no hay cultura de ahorrar, ¿verdad? Todo es de gastárselo, de comer, de tener un teléfono de 3,000 quetzales y gana 2,500. No hay cultura de ahorro. Entonces somos un pueblo, hermano, mediocre. Fíjese, hermano, que ¿para qué digo cosas que no se pueden decir aquí? Pero mire, pues solo para que se dé cuenta, hermano, estamos atrasadísimos en relación a otros países de Centroamérica en cuanto al porcentaje de la población que ya tiene la primera dosis de la vacuna. Nos estamos dando a trompadas con los hondureños para ver quién termina de último. Así somos nosotros. Así nací, decía aquel corito, y así me moriré. Así es un corito. Así nací, soy así, dice. Así nací y así me moriré. Ahí me lo manda a pedir más tarde y yo se lo mando en audio si quiere. Yo soy así, ¿verdad? Así nací y así me moriré, porque hay paradigmas implantados y hay paradigmas de orden cultural, de orden religioso. La religión, hermano, por los falsos profetas, se recuerda que los vimos en Jeremías 29, han implantado en la mente de nosotros paradigmas, modelos de comportamiento, conductas religiosas que son mentiras. Entonces la gente cree que solo con ir el domingo a sentarse pasivamente a contemplar a un predicador, cree que ya con eso la hizo. Y mire lo que dice el verso 26, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, alcanzó todas sus metas, todos sus pensamientos, todos sus planes, pero perdió el alma? Romanos 8:1.
Vamos pues, Romanos 8.1. Mire lo que dice Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la apariencia externa. Porque la gente hoy, hermano, aquí se trata de ver, y eso pasa entre las iglesias, es lo que a mí me asusta. Porque el mundo es el mundo, el mundo es el mundo. Pero en las iglesias, en las congregaciones, mire hermano, hay una carrera desenfrenada por ver quién tiene el mejor teléfono, quién tiene el mejor carro en el parqueo, quién tiene la mejor mujer, quién tiene, hermano, quién es el mejor predicador. Y le decía un día que un tema de conversación entre los pastores cuando se reúnen es preguntar: ¿y cuántos miembros tiene, hermano? Y se juzga el éxito de un ministerio en base a la cantidad se me escapó la palabra, en base a la cantidad de profesantes que tenga. Profesantes, alguien que profesa, alguien que dice: yo soy cristiano. Y fíjese, hermano, que deberíamos de medir el éxito de un predicador, el éxito de un pastor, que no es éxito de él, es Dios el que fluye a través, pero se debería de medir, hermano, por la cantidad de convertidos que hayan. Yo, hermano, en todas partes en la Escritura encuentro procesos de conversión. Yo, en toda la Escritura, donde voy, encuentro, hermano, procesos de conversión. Entonces, el éxito de un ministerio, el éxito de un pastor, no debería medirse por la cantidad de gente, por la cantidad de carros que hay en el parqueo. Y deje la cantidad de carros, el modelo de los carros que hay en el parqueo. No debería de medirse por eso. Debería de medirse el éxito de un ministerio por el número de convertidos que haya, no de profesantes, por el número de convertidos. Aquí empiezo, hermano. Estamos hablando de los vivientes. Pareciera que no. Porque nos han llamado, hermano, nos han dado todas las herramientas escriturales a través de los ministros para que nosotros alcancemos el nivel de creyentes, de vivientes. Alcancemos la vida Zoe, que es la vida misma de Dios. Mire pues, miremos un texto, pues, Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Hay verdades escriturales, hermano, que son irrefutables. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Leamos, pues. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Oiga lo que dice. Quiero recapitular algo que dije ayer. Yo esperaría, hermano, acabo de decir algo. El éxito de un ministro debería de medirse por la cantidad de convertidos. Pero los que tienen más probabilidades de convertirse entre la gente que asiste a una congregación son los discípulos. El que escudriña, el que pregunta, el que anota, el que hermano, el que se interesa. Porque en Romanos 8.1 dice, los que son de la carne, ¿qué más dice? Piensan, es decir, su mente está puesta en lo de abajo. Pero los que son del Espíritu, su mente está puesta en las cosas de arriba. Pero no está hablando que usted pase todo el día pensando, viendo para el cielo, a ver si ya va a aparecer el Señor, y pensando en las cosas que son de arriba. Y recuérdense que de arriba descendió el pan, descendió el maná para Israel allá, y descendió el maná que nos dio Moisés, el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Mire pues, 1.5 de Primera de Juan. Oiga esta verdad irrefutable. Este es el mensaje que hemos oído del apóstol Juan, el amado. Y os anunciamos, y os predicamos. Oiga lo que dice el texto. Mire pues, Dios es luz. Dios es luz.
y no hay ningunas tinieblas en él, dice. Si nosotros, hermanos, somos consubstanciales con Dios, 1 Pedro 1:3, la Biblia textual dice que somos hechos consubstanciales, somos hechos partícipes de la misma substancia, de la misma esencia de Dios. Y si Dios es un ser viviente que vive eternamente, nosotros estamos llamados a ser seres vivientes también, a alcanzar la vida asado. Pero mire lo que dice este texto: Dios es luz. Y en el capítulo 8, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 14, mire pues, Dios es luz. Miremos Mateo 5:14. Están anotando muchos. Con ustedes estoy hablando. Mire pues, mire lo que dice. Venimos de primera de Juan capítulo 5:12, donde se establece una verdad. Dice, Dios es luz, pero no está hablando de la luz del reflector. No está hablando de la luz, de la luz eléctrica. Dios es luz. Ahora mire lo que Jesucristo dijo en Mateo 5:14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Cuando usted, hermano, cuando yo, hermano, somos hechos partícipes de la naturaleza de Dios, nos transformamos en luz también. Mire pues, ahí va a ver a dónde le quiero llevar. Vosotros sois la luz del mundo. Dios es luz. Mire pues, somos partícipes de la naturaleza de Dios. Dios es luz. Dios es un Dios viviente. Dios es luz. Estoy hablando de dos características. Dios es un Dios viviente. Dios es luz. Amén. Pero 1 Juan terminaba el verso diciendo, y no hay ninguna tinieblas en él. Mateo 5:14. Usted es la luz del mundo. Y no debería, o no debiera, no sé cómo se dirá, no debiera tal vez, haber ninguna tiniebla en usted y en mí. Ahora, examinaos a vosotros mismos, porque cada quien sabe cómo tiene. Y yo cuando escudriño, hermano, con la escritura, el interior de mi alma, encuentro, hermano, que todavía hay áreas tenebrosas, donde mi mente natural se ha resistido a Dios. Cuando digo mi mente natural, estoy hablando del alma. Se ha resistido a la luz de la palabra, porque 8:14 hermanos, miremoslo, de Juan. Miremos Juan 8:14. Si no es 8:14, va a ser 8:12. Vamos a ver. 8:12 del Evangelio de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Pero recuerde que en él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la naturaleza divina habitaba en Cristo. La luz del Padre habitó en Cristo. Por eso él dice ahí, yo soy la luz del mundo. Dios es luz, 1 Juan 1:5. Ahora usted es la luz del mundo. Y no debería haber tiniebla en nosotros. Porque mire pues, hermano, si yo soy un ser viviente, no puedo tener dentro de mí odio, rencor, amargura, resentimiento. Les mandé hace un rato un texto de Juan 12:11. ¿Cuántos hermanos habrán ahí según el Facebook? No. Hay 9 hermanos, suben a 10 y baja a 9. Mire pues, pero los hermanos que están ahí pusieron en práctica Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia. En lo que requiere diligencia. Miren hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, porque estar ahí donde usted está, aguardó la hora, esperó el momento, y está ahí, es porque usted puso empeño, puso diligencia. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Yo sé que hay hermanos que no se pueden conectar a esta hora, porque ahorita van para su casa, salieron del trabajo, tienen que viajar 30, 40, 50 kilómetros. Otros que están encerrados en un lugar y la salida es a las 6. Yo eso lo entiendo. Pero si usted no se conecta a oír la instrucción de la palabra, hay que tener cuidado, hermano. Hoy decía el hermano, un hermano que estábamos escuchando, decía algo bien tremendo. Se recuerda que dice la escritura, creo que es 2 Corintios 5:10, dice,
es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de la mayordomía, para dar cuenta de que se recuerda de dónde venimos de segunda de Pedro 1:3, para dar cuenta de todas las cosas que nos fueron dadas para poder alcanzar, para podernos integrar a la naturaleza de Dios. Dios es luz, Dios es un Dios viviente. Ya con eso ya mencioné la palabra luz. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a ir a Job, capítulo santo Dios. Bueno, vamos a ir a Job. Probablemente, hermano, este tema no lo alcance a cerrar hoy. Lo siento por la gran cantidad de seguidores que tengo que no son de Monte Sión. Job capítulo 33. Y mire pues, este verso yo le dije hace un momento, algunos se recordarán que yo les dije, quiero quitar la palabra yo, hermanos, perdonen, pero hay palabras que se incorporan a uno al vocabulario y como cuesta erradicarlo. A mí no me gusta decir a cada rato yo, porque esto no es lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo digo, lo que dice la Escritura. Pero hace un momento les dije que yo por todas partes veo los procesos de Dios. Porque nosotros tenemos un problema. No nos enseñaron, mire pues hermano, nosotros no sabemos, no nos enseñaron a estudiar. ¿Y sabe qué me preocupa de los estudiantes de hoy? Y cuando digo estudiantes, no estoy hablando de patojitos de primero primaria, de segundo primaria, tercero primaria, porque ahí es permisible. Pero me asusta, hermano, que jóvenes que están en primero básico, segundo básico, tercero básico, que están en bachillerato, y no asustes, jovencitos que están en la universidad, hermano, no tienen algo que se llama comprensión de lectura. Leen, pero no comprenden lo que leen. ¿Y saben por qué es en la mayoría de los casos? Un tema que mencionamos la semana pasada. Porque hay una gran desnutrición. La desnutrición, la falta del pan que perece, la falta de una adecuada alimentación en las edades tempranas del niño. Lo volvió abúlico, lo volvió apático, lo volvió, hermano, se recuerda que eso lo mencionamos el domingo pasado y le preguntamos a unas hermanas que son maestras, ¿verdad? El niño que creció desnutrido, hermano, tiene serios problemas de aprendizaje, y oiga esto, tiene serios problemas para concentrarse. Él no puede, pero no es su culpa, el niño fue desnutrido desde niño. Entonces el niño pasa una mosca, pasa una araña y el niño se distrae y el maestro va a hablar y hablar. Entonces el patojo se desconecta de la realidad. Eso búsquelo usted se recuerda que mi esposa, yo creo que les mandamos las consecuencias perpetuas de la desnutrición. El niño se desconecta de lo que está diciendo el maestro, hermano. Y cuando lee o cuando le preguntan, no comprendió o no entendió lo que se le transmitió. Tremendo, porque lo pasamos al plano espiritual. Y hay cristianos que se sientan a oír, ¿verdad? Y no entienden, porque hubo una desnutrición, una mala formación en sus primeros años de congregarse. Oye hablar paradigmas, pensamientos de hombres. Mire pues, dice Job 33:4. Solo vamos a ir viendo así, el domingo cerramos el tema probablemente allá porque el tiempo nos avanza. Oiga lo que dice Job. Reina Valera 60, Jonatán, aunque yo tengo algunas dudas, porque pongamos primero la Reina Valera 60. Mire pues, la Reina Valera 60 dice así: el espíritu, y dice minúscula, el espíritu, y está con minúscula, de Dios me hizo. Está con minúscula, Reina Valera 60. Y el soplo del Omnipotente, oiga esto, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y si nosotros miramos la palabra vida ahí, vamos a encontrarnos, hermano, la experiencia de que es la palabra que yo le decía, Jaya, es la Jaya. Algunos los tienen, aquí dice Jaya, K-J-I-A, si estoy mal,
Pero algunos lo escriben K-J-A-Y-A, Jayá. Entonces dice, Reina Valera 60, dice, el Espíritu de Dios me hizo, espíritu con minúscula. Y después dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida viviente. Ahora miremos la Biblia de las Américas, pero miremos una misma Reina Valera. Miremos la RVA. Esa RVA quiere decir Reina Valera actualizada. Mire la corrección que hicieron. Dice, el Espíritu con mayúscula. Este Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo. Y el aliento, el ruaj del Todopoderoso me da vida. Mire, entonces nosotros agarramos textos, solo jalamos los textos y no los aplicamos. Pero recuérdense que los discípulos en capítulo 16 de Mateo, versos 5 al 11, estaban pensando en la vida biológica, en la vida terrenal. Estaban pensando en alimentar el sarx, el cuerpo físico, la apariencia. Entonces, agarramos textos y no los aplicamos. Pero este es un proceso. Sigamos leyendo. Miremos el verso 14. Esto ya solo se lo voy a leer, hermano, lo ampliamos el domingo. Mire, pues verso 14 de Job. Verso 14 de Job 33. Mire, aquí empieza el proceso. Dice. Aquí empieza el proceso. Mire, pues dice. Porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Job 33, 14. Dios habla de una manera o habla de otra manera. Dice la Biblia de Kadosh, dice, Elohim habla una vez, aún dos, y el oidor pierde el sentido. La Biblia textual dice, aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. Regresemos pues a la RB 60 y seguimos avanzando. Dice el verso 15, mire pues, Dios habla de diferentes maneras. Aquí voy a darle una respuesta, porque yo creo que ya se lo expliqué una vez a un hermano que me preguntó, ¿y ustedes por qué cuando oran dicen que aún en sueños? Le voy a decir por qué. Porque dice Job 33:15. Oiga, dice, el verso 14 dice que Dios habla de una manera o habla de otra manera. Mire el verso 15 dice, por sueño. Dios habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Aún hasta en sueños habla Dios. Por eso es que oramos y decimos, Padre, que aún en sueños tu palabra se abra para mí, tu palabra me revele, tu palabra me muestre el camino. Ahora mire pues, ¿para qué habla Dios en sueños? Quitemos, hermano, ese montón de paradigmas que tenemos. Usted no sueña un sueño, que soñé arañas, hermano. Fíjese que la araña se paró en el Salmo 91 en la Biblia, la aplasté. ¿Qué significará eso? Mire, hermano. Y aparece una atarantada por ahí que le da la interpretación, ¿verdad? Y aparece otro atarantado que le cree. Y aquí, hermano, mire pues, mire, ¿para qué habla Dios aún en sueños? Dice el verso 17, para quitar al hombre de su obra. Dios te va a hablar por sueños, hermano. Y te va a dar palabra aún en sueños. Fíjese que dice, para quitar al hombre de su obra. ¿Qué obra estás haciendo? Las de Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice que Dios de antemano preparó obras para que nosotros las echemos a andar. Pero eso es para el hombre que tiene vida viviente. Pero para los hombres que están, hermano, viviendo según la carne, su obra es puramente una obra terrenal, ¿verdad? Que me voy a graduar, que me voy a casar, que voy a edificar, que voy... Por eso Santiago dice, hay algunos que dicen mañana iremos y venderemos y nos estableceremos, cuando no saben ni qué va a ser el día de mañana. Mire pues, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. El soberbio es aquel que oye la instrucción y dice, ¿y ese pastor qué? ¿Y ese qué? Si es mi vida.
si son mis planes, si es mi pisto, ¿verdad? Esa es la soberbia del hombre, no escuchar el concepto. Porque cuando el hombre aparta, mire pues, cuando el hombre se aparta de la soberbia y se aparta de su obra, mire el verso 18, va a detener su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. Sigamos leyendo porque se nos fue el tiempo. Miremos el verso 23, es interesante también. Mire pues, Reina Valera 60, oiga esto pues hermano, dice, si ese hombre soberbio, si ese hombre que está necio en sus obras, dice el verso, mire pues, los sueños que sueña el hombre son los planes de Dios para apartarlo de su obra y para apartarlo de su soberbia. Pero mire lo que dice el verso 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que le anuncia al hombre su deber, eso dice la Reina Valera 60. Mire pues, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncia al hombre su deber. Ese texto, mire pues lo vamos a ver mejor en una Biblia, por ejemplo, déjeme ver. La RBA, mire pues la RB 60 dice, la RB 60 dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador. Ahora mire la Reina Valera actualizada, el mismo texto dice, ojo, si ese hombre que Dios le está hablando en sueños, con el propósito de apartarlo de sus obras, de apartarlo, recuérdense que a las 7 iglesias que son figura de todo el caminar de toda la historia de la salvación, a todas les dicen, conozco tus obras. Y esas iglesias, hermano, se habían apartado de la obra que Dios les había encomendado. Efesios 2:10. Y se habían empecinado en sus propias obras, en hacer caridad, en hacer conciertos. Cualquier parecido con la vida de hoy es en hacer conciertos y cobrar 100 pesos la entrada y enriquecerse los músicos, porque los que ministran a Dios no son músicos a sueldo. Los que ministran a Dios se llaman Naví, son hombres que lanzan verdades al aire, hermano, acompañados, profetizan. Pues es que una profecía es lanzar una verdad al aire con un fondo musical. Regresemos. Entonces dice, aquellos hombres que sueñan en sueños, porque Dios les está hablando a través de la escritura aún en sueños, para apartarlos de sus obras, para apartarlos de su soberbia. Dice, mire pues, leímos la Reina Valera 60. Si tuviesen cerca de él algún elocuente mediador, ahora mismo la RBA, ¿tenés RBA, Jonathan? No le puedo creer. Ahora, mire pues, la RBA, Reina Valera actualizada, los que lo tienen, si alguien lo tiene, por favor mándelo en el chat de la iglesia, porque no quiero que los hermanos crean que me estoy inventando cosas. Oiga pues, si hubiese a su lado un ángel. Y recuérdese que en la historia de la salvación, las 7 etapas de la iglesia que están prefiguradas en cada una de esas iglesias, tienen un ángel. El ángel, no creo que usted que es un ángel alado, ¿verdad? El ángel es un ministro, es un pastor, es uno de los de Efesios 4:11. Dice, si hubiese a su lado un ángel, un ministro, un delegado de Dios, que interceda entre ellos para declararle al hombre lo que es recto. Esa es la función ministerial, hermano. Esa es la función de los ministerios, enseñarle al hombre lo que es recto. Y que al ser favorecido por la gracia, oiga, y que al ser favorecido, estoy en la Reina Valera actualizada, y que al ser favorecido por la gracia, por la influencia de Dios a través de la Escritura, le pueda decir, Padre, libra a este hombre de descender a la fosa, pues le he hallado rescate. Verso 25, entonces su carne volvería a ser más tierna que en su adolescencia y volvería a los días de su juventud. El personaje dice,
oraría a Dios y le sería favorable. Y mire pues, avancemos, hermano, hasta el verso 29. Ya solo lo leo porque no hay tiempo. He aquí Dios hace todas estas cosas con el hombre 2 y 3 veces. Dios tratando con el humano. Mire pues, verso 30. ¿Recuerdas que estamos hablando del proceso? Dice el verso 30. Para restaurar su alma. Para apartar su alma del sepulcro, dice la RB60. La RBA dice para restaurar su alma. ¿Y para qué? Por eso vimos primera de Juan 1:5, por eso vimos Juan 8:12, por eso vimos Mateo 5:14. Nosotros somos la luz del mundo, somos hechos partícipes de la naturaleza de Dios, pero cuando nosotros como vivientes nos sometemos a ese proceso, hermano, de dejar que un elocuente mediador, que un ángel, que un ministro nos instruya, entonces mire, pues dice el verso 30, va a ser restaurada nuestra alma. Soy en la RBA y nos van a iluminar con la luz de la vida. Y otra vez la palabra vida es Hayá. Amén. Espero haberme dado a entender y que usted, hermano, anote, escudriñe, pregunte, que usted, hermano, memorice la escritura, porque no son los oyentes los que van a participar del reino, sino los que son hacedores de la palabra. Dios les bendiga y les guarde, y con la ayuda del Dios Todopoderoso nos reunimos el próximo domingo en las 2 reuniones que ya están pautadas a las 9:30 de la mañana y luego a las 10:30. Les recomendamos, hermanos, que por favor el próximo domingo traten de llegar siquiera 10 minutos antes de la hora establecida, porque hay que someternos uno por uno al proceso de sanitización, no sé cómo se llama, porque dicen que la palabra no existe para poder, hermano, ser prudentes, y cuidarnos. Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén, amén.